Saludos, estimados colegas de la familia del ajedrez. Hoy traemos un tema muy importante en función del desarrollo y la superación personal en el desarrollo de un ejercicio, y es el tema el cálculo de variantes, un algoritmo para su ejecución. Les habla el doctor en Ciencias de la Cultura Física y Maestro Nacional de Ajedrez de Cuba, Dorges Heredia Aguilar. El objetivo de nuestra conferencia radica en analizar una propuesta de algoritmo para ejecutar el cálculo de variantes a un nivel reproductivo aplicativo. Empezamos definiendo qué es el cálculo de variantes. Bueno, según lo expuesto por el colectivo de autores del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, ISLA, el cálculo de variantes consiste en ser el recorrido por las jugadas seleccionadas, las cuales, por supuesto, hay que ordenar o darles un orden de prioridad en base al concepto de una estrategia general, es decir, en base a un plan. La meta de ese recorrido, de ese plan, es la última posición donde el ajedrecista decide terminar el cálculo, teniendo en cuenta una comparación de la posición que le satisfaga en alguna medida con la posición desde donde partió. Por tanto, en resumen, el cálculo de variantes se reduce a llegar a lograr a una satisfacción que le sea favorable, que le satisfaga al ajedrecista y que cumpla con el plan estimado en la posición desde donde realiza su análisis. Las principales fuentes literarias que abordan el cálculo de variantes a nivel internacional existen bibliografías tales como Piense como un gran maestro de Alexander Kotov, Claves del ajedrez práctico de John Nunn, Las dos caras del entrenamiento de Peralta y Dovitis, Ajedrez integral del colectivo de autores del ISLA, Secretos de la táctica del ajedrez de Mark Dvoretzky, Maestría en el cálculo de Jacob Agar, Nunca olvides que tienes un rival enfrente de Mark Dvoretzky y Dinamismo y cálculo en ajedrez de Antonio Ude. La sistematización de estas fuentes bibliográficas, el estudio de los diferentes modelos que nos muestran en la explicación que revela cada uno de sus autores, así como de la experiencia práctica y pedagógica del autor, permitió la elaboración de un algoritmo o mapa o modelo de cálculo de variantes. Este modelo, por supuesto, va a integrar todos los ejemplos, todas las recomendaciones, todos los procedimientos esenciales de los cuales han emergido de estas literaturas. También se han tenido en cuenta cursos audiovisuales sobre el cálculo de variantes, entre ellos los ofrecidos por el gran maestro Jesús de la Villa y el gran maestro Igor Emirnov. Bien, empecemos a describir en qué consiste el algoritmo del cálculo de variantes que le traemos como propuesta. Bien, el cálculo de variantes, ante todo, está estructurado por diferentes fases para su desarrollo. Una fase de organización, una fase de ejecución, una fase de valoración, una de comparación y una última ya de elección de la jugada en sí, en el caso de existir dos o más jugadas optativas. Los procedimientos o pasos de cada una de las fases del cálculo de variantes son las siguientes. Una fase de organización contempla los siguientes procedimientos o pasos. Primero, selección de las jugadas o ideas candidatas. Ordenación de las jugadas o ideas candidatas, sobre todo comenzando por aquellas que tienen mayor nivel de amenaza. Entre ellos podemos decir el jaque, las ideas, jugadas o ideas candidatas que amenacen jaque mate, las capturas u otras variantes que permitan el mejoramiento de la posición tanto nuestra como la del rival. 3. Determinación de las opciones del rival. Y también vamos a proceder también a una ordenación de las opciones del rival. Es decir, vamos a comenzar por aquellas, en el caso de que nuestras jugadas candidatas contemplen un sacrificio, por aquellas que provocan la captura. También ordenamos las jugadas del rival teniendo en cuenta su nivel de amenaza en cuanto a jaque, amenazas de jaque mate y, como bien decimos, la captura o aquellas que mejoren la posición del rival. Una vez que tengamos ordenadas nuestras jugadas o ideas candidatas y las diferentes opciones candidatas del rival, podemos proceder
a la fase de ejecución del cálculo de jugadas, que contempla los siguientes procedimientos: el cálculo de las jugadas que sean forzadas o lógicas y la representación mental de la posición o las posiciones resultantes del cálculo. Una vez que tengamos esa representación tras 4, 5, 6, hasta 7, 10 jugadas, y tengamos una posición resultante de ese cálculo de jugadas forzadas o lógicas, tenemos que proceder necesariamente a la valoración de las posiciones resultantes. De ahí el procedimiento número 7. Si evaluamos de no favorable la posición resultante, entonces necesariamente tenemos que aplicar el procedimiento 8. Por ejemplo, una jugada que nos conlleva a una posición que es refutada por las opciones del rival, nos conlleva a una posición desfavorable, entonces tenemos que excluir esas jugadas o ideas candidatas que no nos sean favorables hasta hallar el recurso que nos permita llegar a una posición que nos resulte favorable o que nos satisfaga en alguna medida al plan inicial o a la estrategia inicial que hemos concebido para la posición en la cual nos estamos desempeñando. Si la posición, aun cuando estemos calculando, en muchas ocasiones es necesaria una profundización porque todavía no existe nada definido. Imagínense un cálculo de una idea de un sacrificio por lo general, donde todavía no hay nada concluido, pero existen muchas posibilidades. Entonces es necesaria la reorganización del cálculo para estar bien claros si el cálculo resulta ser, por supuesto, satisfactorio o que la posición sea compensada por un gran ataque u una ventaja material. Bueno, si es necesaria la profundización, en muchas ocasiones tenemos que realizar nuevamente el ciclo de los procedimientos o pasos de la organización, de la fase de organización del cálculo de variantes. Esos son selección de las jugadas o ideas candidatas y la ordenación de las jugadas candidatas. Todo está en dependencia, por supuesto, de qué bando le toque jugar. Bueno, supongamos que tenemos 2 o 3 jugadas candidatas y que ya hemos tenido bien definida la valoración de las posiciones resultantes. Por supuesto, vamos a proceder a una comparación de la efectividad de esas jugadas o ideas candidatas en dependencia de la valoración de la posición resultante. Y por último, una vez que tengamos bien definida esa comparación, cuál tiene mayor nivel de efectividad o cuál está en función de los objetivos competitivos, entonces procedemos a la elección de las jugadas o las ideas candidatas. Seguidamente vamos a ejemplificar la aplicación práctica del algoritmo para ejecutar el cálculo de variantes a partir de la siguiente partida jugada entre Dennis Brenden y Jacob Agar en Budapest en el año 2002, una partida que aparece comentada y que pueden poderla detallar en el libro Maestría en el Cálculo de Ajedrez o buscar en la mega database y proceder a los análisis, incluso utilizando el módulo de análisis que pueda tener el programa ChessBase u otro como el Frix, entre otros programas como tal. Bien, partimos de la siguiente posición donde juegan las piezas blancas. Como se puede apreciar, ambos reyes tienen una situación bastante peligrosa. No obstante, el bando blanco tiene la posibilidad de jugar y llevar a cabo con mayor rapidez el ataque. Podemos también distinguir de que el blanco posee un peón de más, lo cual puede que ligado o de forma integrada realizar un plan que implique el ataque al rey, pero que también pueda simplificar la posición, sobre todo las damas o las torres, que permita también llevar a un final superior. También hay que jugar con las posibles amenazas del negro. Por supuesto, se está amenazando la torre, se está presionando el peón de D3, hay idea de penetrar con las piezas negras por el punto G4, un posible torre G4 una vez que se haya apartado la torre blanca. Una amenaza posible es realizar un B3 para destruir la estructura de peones, tratar de pasar peones y crear ciertas debilidades en la estructura de peones. Por supuesto, hay una actividad de las piezas negras, sobre todo la dama y la torre, que están muy bien coordinadas. Pero bueno, como le toca a las piezas blancas, ellas pueden empezar primero.
Dentro de las jugadas candidatas fundamentales que tienen las piezas blancas para proceder a realizar el primer procedimiento, que es selección de las jugadas o ideas candidatas, se encuentran las jugadas 1, dama A8 y la jugada torre F8. Dama A8, por supuesto, tiene la idea de que si el rey va a la casilla G7, pueden producirse un dama F8 y rápidamente producirse el jaque mate, o que obligar al negro a hacer la jugada dama D8 hacia atrás y cambiar las damas para lograr un final superior. Otra jugada candidata es a realizar la jugada torre F8, con idea de que, por supuesto, si rey G7, entonces están las opciones o dama F6, jaque, o la jugada torre B8, que amenaza a realizar la jugada dama F8 y torre B7. Una vez tenido en cuenta estas dos jugadas candidatas, prácticamente son jugadas únicas, vamos a proceder a realizar el segundo paso, que es la ordenación de las jugadas o ideas candidatas. En este caso se calcula primero la jugada dama 8 por tener mayor nivel de amenazas, además de que es un jaque con un fuerte ataque y por supuesto está en función del plan general o de la estrategia general a seguir para el tratamiento a la posición. Bueno, una vez que hemos definido empezar a calcular por dama 8, vamos a determinar rigurosamente todas las opciones del rival. Muchas veces los ajedrecistas saltan este paso y en múltiples ocasiones se pasa por alto un recurso del rival, por cuanto la aplicación de este tercer procedimiento es clave, es vital para el desarrollo del cálculo del ajedrez y que la efectividad de nuestro cálculo sea la más correcta y la más eficiente. Bien, ante la jugada 1, dama A8, las negras disponen de dos recursos. Por supuesto, ya habíamos hablado de rey G7, la cual de por sí ya podemos excluirla, es decir, aplicar ya el procedimiento número 8, que es la exclusión de las jugadas candidatas, tanto nuestras como la del rival, producto a que rápidamente se define con dama F8 jaque mate. Y por supuesto quedaría la jugada dama D8. Al llegar a la jugada dama D8, como se puede apreciar en pantalla, estamos acá en una posición donde ya es posible realizar el cálculo de las jugadas que son forzadas y lógicas. A partir ya de esta posición, donde una vez se han desarrollado la organización del cálculo de jugadas, vamos a proceder al cálculo de esas jugadas que son forzadas o lógicas y a representarnos mentalmente la posición resultante del cálculo. Bien, tras 1, jugada 30 del blanco, dama 8, dama D8 del negro, dama por D8 del blanco, torre por D8, ese intercambio de piezas. Blanco no le queda prácticamente más remedio que retirar su torre hacia atrás, torre F3, pero el recurso activo del bando negro, que es B3, que obliga a realizar prácticamente las jugadas A por B3, C por B3 del negro, C por B3 del blanco, y realizar nuevamente la jugada torre D4, la cual se representa en este pequeño diagrama, y podemos producir prácticamente a partir de la misma el procedimiento número 7, que es la valoración de la posición resultante. Si producimos un rápido análisis de esa posición, nos podemos percatar de que se logra un final, por supuesto con peón de más, pero la torre negra, en este caso blanca, en este caso queda muy pasiva. Por tanto, hay solo una ligera ventaja blanca, puesto que también la torre negra está muy activa y existen debilidades, que uno de estos peones va a caer y el final de torres que se logra es un final muy defendible. Bueno, ahora es el turno de calcular la segunda jugada candidata, torre F8, para ver si da resultado o supera en cuanto a efectividad o relacionada con el logro de los objetivos o el plan general que tiene la jugada dama 8, puede superarlo. Es decir, torre F8 busca la idea de esta posición inicial, torre F8, rey G7, podemos calcular dama F6 y luego la jugada torre B8 con idea de clavar la dama haciendo torre B7 o haciendo dama F8 jaque mate. Bueno, procedemos a la selección de las jugadas o ideas candidatas. Bueno, tras la forzada rey G7, por supuesto, tenemos dos opciones fundamentales, o dama F6 o torre B8.
Si rápidamente hacemos una breve valoración de la posición resultante, vemos que después de dama F6 jaque, el rey negro puede ir a la casilla rey H6 y no existe un claro desarrollo de jugadas o variantes que permitan en este caso lograr el objetivo deseado o el plan deseado. Por tanto, podemos aplicar el procedimiento 8, que es la exclusión de jugadas candidatas. La jugada torre B8 tiene la idea, por supuesto, magnífica de dar jaque mate en la casilla F8 o realizar la jugada torre B7. Ahora es necesario pasar al procedimiento número 3 porque prácticamente el 2 queda definido. Bueno, a partir de la posición que estamos evaluando, tras torre F8 jaque, rey G7, torre B8, las negras deben jugar. Entonces estamos en función de determinar cuáles serían las jugadas candidatas u opciones del rival. Bueno, ante torre B8 las negras disponen de varias jugadas. Tenemos que detallarlas rigurosamente, buscar rigurosamente todas las jugadas antes de profundizar en sí el cálculo o de pasar a otros procedimientos como es el cálculo de las jugadas forzadas o lógicas. No. Antes de eso tenemos que detallar, determinar, detectar rigurosamente cuáles serían las opciones de las cuales disponen en este caso las piezas del rival. Dentro de ellas tenemos dama G4, por supuesto estos jaques son importantes, dama D6, dama F7, dama F5, torre G4, entre las principales. Bueno, estas jugadas que por supuesto donde el rival aplica el principio de actividad de las piezas que propone Igor Smisnoy y que trataremos posteriormente, es vital de que nosotros procedamos a una organización del cálculo. Bueno, vamos a empezar a ordenar cuáles serían esas principales opciones del rival, por supuesto dándole siempre un código, es importante, ya que estamos refiriéndonos a la jugada candidata número 2, sería la variante B, que es 31 torre B8, y tras 31 torre B8, el negro tiene dama G4, dama D6, dama F7, dama F5 y torre G4, y podemos ver que en ese orden podemos realizar. Vamos a detallar algunos de estos aspectos. Bien, ante la variante, por ejemplo, dama G4 y dama D6, vamos a detallar dos de ellas solamente porque no nos da mucho tiempo. El resto de las jugadas, dama F7, dama F5 y torre G4 pueden ser analizadas o aplicadas de forma independiente para que ustedes puedan probar cómo es que funciona este algoritmo del cálculo de variantes. Bien, vamos a proceder. La jugada dama G4. Una vez que ese negro realiza la jugada dama G4, vamos a proceder a aplicar los procedimientos 5 y 6, es decir, cálculo de la jugada forzada o lógica y representación mental de las posiciones resultantes. Por tanto, una vez que se produce eso, podemos realizar la jugada 32 de blanco, dama por G4, torre por G4 y rey F1. Como se puede apreciar, se llega a una posición resultante tras esos cambios existentes en la posición y podemos ya aplicar el procedimiento número 7, que es la valoración de la posición resultante. Si se puede apreciar, se logra un final con peón de más, pero ya la torre B8 queda activa. Por tanto, hay una ventaja clara por parte de las blancas. Si comparamos rápidamente la opción torre F8 con dama A8, es preferible ya de por sí esta opción. Veamos a ver si la variante dama D6 u otras pueden quedar. Vamos a tomar por ejemplo dama D6 y vamos a aplicar por supuesto los procedimientos 5 y 6. Bueno, tras torre F8, rey G7, torre B8, dama D6. Bueno, se prosigue con el mismo plan, que es hacer torre B7, rey H6, el rey sale expuesto y las blancas pueden ser capaces de realizar jugadas tales como dama E3 para que el rey salga, torre F4 obligando a clavar, dama H3, una jugada intermedia para que el rey siga exponiéndose, rey G5, dama G3, rey F6 y torre por B4. Es que una jugada que se justifica porque la dama negra no puede, o sea, está en una posición indefensa, la dama negra está en una posición indefensa y por supuesto si captura la torre de B4, el blanco es capaz de realizar dama por F4 y luego capturar sencillamente el peón de C4, logrando un final de damas muy superior por la ventaja material de peones existentes.
Por tanto, la posición que se logra a la hora de valorarla, aplicar el procedimiento 7, podemos definirla que se logra un final con amplia ventaja material y amenaza. Por tanto, hay prácticamente una ventaja decisiva. Bien, por último, vamos a proceder ya a prácticamente ya conocida comparación de la efectividad de esas jugadas o variantes. Se llega a la conclusión que tras el cálculo y la valoración de las posiciones resultantes, se concluye que la candidata 2, torre F8 jaque, es más efectiva que dama 8. Por tanto, procedemos a elegir la jugada candidata número 2, que es torre F8 jaque. Y así, de esta forma, se pueden aplicar los procedimientos. A continuación, vamos a consolidar los procedimientos del algoritmo del cálculo de variantes y algunos aspectos a considerar para la determinación de jugadas o ideas candidatas. Como bien pudimos establecer que el cálculo tiene varias fases. Dentro de ellas tenemos organización, ejecución, valoración, comparación y elección. La organización del cálculo de variantes tiene los siguientes procedimientos, de los cuales va prácticamente a definir la calidad de nuestro cálculo, porque si no es correcta o adecuada la determinación de esas jugadas candidatas, tanto nuestras como del rival, así como darle un orden de prioridad, darle una organización, prácticamente se desorganiza el cálculo y podemos llegar a valoraciones que no sean las más adecuadas de las posiciones resultantes. Y muchas veces no encontramos los recursos necesarios que puedan materializar la ventaja lograda, o la posibilidad de aceptarlas, o la posibilidad de lograr una buena posición, o incluso no aceptar un recurso del rival y ser sorprendidos por el mismo. La fase de ejecución, que tiene los procedimientos 5 y 6, que es cálculo de las jugadas forzadas geológicas, la representación mental de la posición resultante o de las posiciones resultantes, y los pasos 7, 8 y 9, que es de la fase de valoración, que es la valoración de la posición resultante. En el caso, repetimos, de que la posición sea desfavorable, excluimos las jugadas o ideas candidatas que pueden ser tanto nuestras como las del rival, porque se puede excluir jugadas rápidamente con un breve vistazo o escaneo a la posición, una breve determinación de los recursos que tratan de refutar las jugadas del rival o nuestras jugadas, y rápidamente nos damos cuenta de que es refutada una de nuestras jugadas candidatas, y ya de por sí tenemos que excluir nuestras jugadas candidatas y volver a empezar de nuevo por otra jugada candidata que hayamos pensado en la posición. Si la posición requiere de una profundización donde todavía no haya tenido, también hay que proceder precisamente a la ejecución nuevamente del ciclo de organización de las jugadas de las jugadas candidatas, es decir, aplicar nuevamente los procedimientos de selección y ordenación de las jugadas candidatas. Una vez, por supuesto, cuando tengamos definido, incluso muchas veces se nos da el caso que tenemos 2 o 3 o 4 jugadas candidatas que resulten buenas, podemos compararlas y determinar cuál es más efectiva acorde a los objetivos, al plan general de la posición y a los objetivos competitivos que nos hayamos propuesto en la posición o en la partida que estemos jugando. Y por último, una vez determinada cuál es la de superior nivel de efectividad, poder entonces determinar cuál es la mejor. Bien. Un algoritmo también importante para la determinación de las jugadas candidatas, y es una cuestión que tenemos que entrenar, es la aplicación del principio de la actividad que nos da el gran maestro Igor Smirnov en su curso Comprensión Posicional del Gran Maestro. Este importante gran maestro a nivel mundial reconocido nos explica que debemos escoger o seleccionar aquellas jugadas candidatas que cumplan con los siguientes elementos según lo demanda la posición, es decir, poner las piezas donde más casillas dominen, en aquellas posiciones donde dominen el centro del tablero. Tenemos que ubicar las piezas lo más adelante posible, es decir, ese principio de máxima actividad, de superactividad. Jugar las piezas menos activas, es muy importante tenerlo en cuenta, limitar las piezas del rival y sus amenazas, capturar todo lo que se pueda y atacar todo lo que se pueda. Por supuesto, hay jugadas que pueden aplicar varios de estos aspectos, como una misma jugada la podemos poner en aquellas casillas donde más espacio dominen. Puede ser que sea una jugada que sea en el centro del tablero, que a la misma vez cumpla mover la pieza lo más adelante posible, e incluso puede ser una jugada donde ponga a jugar aquella pieza menos activa y que también pueda limitar las piezas del rival. Es decir, que una jugada puede en este caso
aplicar varios de estos elementos. Otro aspecto importante según las características de la posición es si nos encontramos en una posición de ataque, entonces podemos aplicar algunos procedimientos a tener en cuenta para definir cuáles serían las principales jugadas a candidato. En este caso, los procedimientos o principios de ataque al rey. Si nos encontramos en una posición de ataque, tenemos que buscar jugadas que dominen el centro del tablero. Por ejemplo, incluso el hecho de poseer un peón en el 5 que limita el caballo negro de F6 en el caso de que está enrocado, colocar caballos en la quinta fila que presionen los puntos en los que el rey está defendiendo, muy cercanos al rey, dominar casillas de la séptima y la sexta fila cercanas al rey, abrir filas, columnas y diagonales con sacrificios de piezas y peones, sumar piezas al ataque. Por ejemplo, incluso cuando muchas veces no podemos sumar una torre, es válido el ataque o puesta en juego de las torres por la fila, algo muy interesante que se aplica mucho. Eliminar, bloquear y desviar y clavar las piezas que defienden, sobre todo los caballos, los alfiles que protegen al rey, incluso la estructura de peones. Tener en cuenta los patrones de jaque mate y temas tácticos. Aplicar, por supuesto, la táctica muy presente para seleccionar aquellas jugadas o ideas candidatas. En el caso de posiciones estratégicas, por supuesto, en este tipo de posiciones que no requieren de un cálculo tan profundo, pero sí es necesario calcular y determinar jugadas candidatas, deben cumplir con los siguientes elementos según el gran maestro Mark Dvoretzky en su libro secreto de juego posicional en ajedrez. Las jugadas candidatas que tenemos que determinar, que indagar sobre ellas, que analizar o poderlas identificar, son aquellas que permitan realizar maniobras para mejorar la actividad de las piezas, aquellas maniobras que tengan en cuenta la profilaxis o el pensamiento profiláctico, aquellas jugadas que permitan también el cambio de piezas y transformación de posiciones, las jugadas de peones para mejorar la estructura y la movilidad de la estructura de peones, operaciones para empeorar la posición del rival, siempre muchas veces hay que tratar de crearle debilidades al rival, la jugada de espera, por supuesto, aquellas jugadas que no empeoran nuestra posición, por ejemplo un H3, un H6, un G6, para darle un respiradero al rey, un rey H1, un rey B1, como muchas veces se ve en partidas de ataques a enroques opuestos, la ejecución del plan estratégico con operaciones tácticas, algo importante también en la lucha estratégica para que se vea la interrelación entre táctica y estrategia, es decir, llevar a cabo el plan táctico a partir de una jugada que incluya una amenaza táctica. Y por supuesto la constante lucha por la iniciativa, que son aquellas jugadas que nos permiten estar atacando, amenazando constantemente al rival y llevar el curso de la lucha como tal o el destino de la partida. En forma de conclusión podemos llegar a que una vez analizado el algoritmo, cómo funciona, el ejemplo que dimos, los diferentes aspectos a tener en cuenta para determinar las jugadas candidatas, debemos considerar lo siguiente. El poder real de un jugador de ajedrez depende en gran medida del desarrollo de la habilidad cálculo de variantes. De ahí que se deba conocer un algoritmo que contenga los procedimientos mentales de cómo ejecutarlos y entrenarlos constantemente, por supuesto, a través de la solución de problemas tácticos, de problemas en posiciones críticas, de la práctica de partidas de entrenamiento a partir de posiciones críticas donde tengamos que proceder a análisis profundo, a la aplicación de este algoritmo de trabajo que nos permita llevar a un mayor nivel de desarrollo esta habilidad. Hasta aquí nuestra conferencia, esperamos que en próximas actividades ustedes puedan aplicar este algoritmo y que permita elevar esta habilidad a planos superiores. Para dirigir sus criterios y recomendaciones nos pueden contactar al correo electrónico de rdorges@gmail.com y al teléfono +53, código de Cuba 52061897, que es también nuestro teléfono de WhatsApp. Muchas gracias.